Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Estamos en el atardecer de este santo sábado, 2 de marzo. Estamos entrando al tercer mes del año 2024. Estamos gozosos de haber pasado este santo sábado, alabando, adorando a nuestro Creador, escuchando sus consejos para poderlos poner en práctica en nuestro diario vivir. Viene una nueva semana, una nueva lección, la lección número 10, la cual se titula Lecciones del pasado. Oremos. Padre eterno que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias le damos por la vida, gracias por su grande amor, gracias por dejarnos su palabra, porque es a través de ella que recibimos los consejos, es la guía que tenemos para vivir rectamente alabando su nombre. Suplicamos sabiduría para estudiarla, entenderla y ponerla en práctica. Santo Espíritu, sea usted nuestro Maestro. Se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Lecciones del pasado. ¿Qué encontramos en este santo libro? ¿Para qué Dios nos lo ha dejado? ¿Qué es lo que nos relatan? Bien, lecciones del pasado. Esas lecciones que en un momento fueron duras, no agradables, sirvieron al pueblo para enderezar su caminar. Y al estudiarlas nosotros, aprenderemos de los errores pasados, a no caer, a no sufrir lo que sufrieron ellos. Y aprendamos a vivir obedeciendo a Dios. ¿Qué lecciones encontramos? Hay muchas lecciones, pero veamos unas. En el libro de Génesis, en el capítulo 1 y 2, encontramos la creación. ¿Qué nos enseña esa lección en Génesis 1 y 2? Que Dios es el creador, que Jehová Dios es el que creó
este mundo y nos creó a nosotros. Porque es importante que nosotros veamos y entendamos Génesis 1:2, porque de esa manera no vamos a creer que el hombre viene de una evolución. También encontramos en el libro ahí mismo en Génesis capítulo 3, encontramos cómo se originó el pecado. Esa creación perfecta que Dios al principio creó, como un enemigo vino a distorsionar todo y entró el pecado, el sufrimiento, el dolor, las enfermedades, la muerte. Tenemos nosotros que aprender de todo ello, porque muchas veces sí creemos en Dios, pero murmuramos en contra de Él. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? Ahí está escrito, para que aprendamos por qué. Ahí está la respuesta en la palabra de Dios. También vemos en el segundo libro, Éxodo, cómo el pueblo de Dios fue liberado de la servidumbre, de la esclavitud, de un reino que los tenía de esclavos. También aprendemos que Dios protegió a ese pueblo y le dio de comer. Lo cuidó del frío, del calor, de los enemigos, de los animales venenosos, y lo llevó hacia la tierra que fluye leche y miel. Pero también vemos allí cómo ese pueblo rebelde murmuraba en contra de Dios, y por eso tuvieron que sufrir lo que Dios no quería. Debemos aprender de esas lecciones del pasado para no caer en el mismo error. Capítulo 2 del libro de Daniel. Ahí encontramos el sueño que Dios le da a un rey y le muestra en ese sueño la historia del mundo desde el tiempo de ese rey Nabucodonosor hasta que el Señor Jesucristo venga. ¿Qué nos enseña todo esto? Que el que está en control de la historia no es el hombre, no es un rey, no es el que tiene mucha riqueza aquí en la tierra. No, el que está en control de la historia de la humanidad es Jehová Dios, el creador de todo. Él sabe todo lo que va a ocurrir y se lo dijo al rey. Y nos lo dice a nosotros a través de la Escritura. Vamos al último libro, Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Tomando esos dos libros nomás, encontramos la historia de las 7 iglesias. Aquí encontramos la historia del pueblo de Dios, el cual vivirá después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo para interceder por su pueblo. Allí en esas 7 iglesias hay 7 períodos en los cuales el pueblo de Dios va a tener que pasar. Aprendamos de todo ello para que la vida cristiana no sea
menos dolorosa, menos conflictiva, aprendiendo de lo que nos enseña Apocalipsis 2 y 3. Por eso, en el libro de Romanos, capítulo 15 y el versículo 4, nos dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. ¿Para qué dice? Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso el título de esta semana: Lecciones del pasado. El versículo de memoria nos dice: lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. ¿Qué nos está enseñando este salmo? Que tenemos una responsabilidad delante de nuestros hijos, delante de nuestros nietos, delante de nuestras familias, que lo que hemos oído y entendido, de quién oímos y de quién entendimos, lo que nos contaron nuestros padres. Pero si a nosotros no nos contaron nuestros padres, bueno, lo que nos contaron en la iglesia, lo que aprendimos cuando escudriñamos las Escrituras, ahora traigámoslo nosotros a los nuestros para que les vaya bien, para que aprendamos todos a confiar, a temer, a respetar, a tener en primer lugar a Dios. Dice: no las ocultaremos a nuestros hijos, contaremos. No sé si usted se recuerda, no sé si usted tuvo cerca a sus abuelos y les contaban ellos cómo fue su niñez, cómo fue en su juventud, cómo vivían, qué cosas practicaban. Yo me recuerdo porque yo me crié con mi abuela y me gustaba que ella me contara del tiempo de ella. Yo le hacía preguntas para que ella empezara a decirme las historias ya en la tarde. Y así ella transmitía a mi mente las cosas que ella vivió, aunque yo no las vivía en ese momento, pero cuando ella me las contaba, parecía que las estaba yo viviendo. Y eso es lo que el Señor anhela, que hagamos, que compartamos, que pasemos esta historia, la historia de la redención, la historia del amor de Dios por esta humanidad. Y que de esa manera muchos salgamos de la ignorancia, salgamos de creer que esto es todo, que la vida es solamente la que tenemos aquí delante. Y como muchos dicen, gocémosla porque después ya no hay nada. No, tenemos que aprender de las lecciones pasadas
para ser sabios y lo que nos resta de vida la podamos vivir en paz, en armonía, en unidad, con temor a Dios, en paz. Por eso nos dice allí la introducción: en numerosos salmos, la alabanza adopta la dinámica de narrar los poderosos actos de salvación del Señor. ¿Qué hacen los salmos? ¿Qué hacen los escritores de los salmos? En muchos de ellos, dicen, introducen una dinámica de narrar, de contar los poderosos actos de salvación del Señor. Como ya miramos, el acto de la dinámica de narrar del Éxodo, de narrar de una batalla que tuvo el rey, cómo Dios lo libró, cómo libró al pueblo. Son historias que muestran a un Dios todopoderoso que cuida de sus hijos. Cómo ese pueblo en el desierto fue alimentado 40 años. Cómo recibió agua. Son narraciones para que nosotros veamos el amor de Dios por la humanidad, por nosotros. Estos salmos suelen llamarse salmos de la historia de la salvación o salmos históricos. Hay salmos históricos, como también hay libros históricos en la Biblia, porque nos cuentan, no como un cuento normal, no, sino como algo que ocurrió y que alguien estaba detrás, cuidando, protegiéndonos, protegiendo a su pueblo. Usted, en los años que tiene, también tiene historia. Desde que usted nace, nuestros padres nos cuentan cómo fue nuestra lactancia, nuestra vida, nuestros primeros años, hasta que llegamos a tener ya en nuestra mente grabada la historia y empezamos a recordar, oh sí, yo me recuerdo de esto, sí, y ahí empieza a grabarse, a vivir la historia. ¿Se acuerda cuando usted fue por primera vez a la escuela y no quería quedarse llorando porque quería estar con su mamá? ¿Se acuerda de sus primeros zapatos? Lecciones del pasado. ¿Se acuerda cuando tuvo su primer novio o novia? Hasta la fecha usted lo recuerda y lo tiene en su memoria. ¿Se acuerda cuando se casó? ¿Se acuerda cuando compró el primer vehículo, el carro? Son lecciones que tenemos y que nos enseñan y que nosotros también pasemos a los demás. Cómo vivir para que ellos vivan felices, con temor a Dios. Se recuerda cuando mamá y papá le contaban historias bíblicas. Yo me recuerdo de todo ello, hasta de una Biblia
que ya sin pasta estaba, pero era ilustrada y me gustaba mirar las figuras. Hasta ahorita, en mis 73 años, yo lo recuerdo. Así es de que tanto usted tiene historia, imagínese, yo también tengo historia. Cada uno de nosotros debemos de esa historia sacar lecciones que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, porque sigue diciéndonos la introducción, algunos salmos apelan al pueblo de Dios al pedirle que aprenda de su historia, en particular, de sus errores y de sus antepasados. Aprendamos de mis errores, debo de aprender, para no volver a caerlos, a cometerlos. Porque cuando cometo errores, sufro. Algo pasó en mí. Me trajo dolor, sufrimiento, separaciones, vergüenzas, o de algún pariente o algún amigo. Aprendamos. Ciertos salmos históricos contienen una nota predominante de himnos que destacan los maravillosos hechos de Dios en el pasado en favor de su pueblo y que fortalecen su confianza en el Señor, quien es capaz y fiel para librarlos de sus dificultades presentes. Vea su propia vida. ¿Qué cosas ha hecho Dios por usted? ¿Qué cosas ha hecho Dios en usted? ¿Y qué cosas hace Dios a través de usted? Así es de que aprendamos de las lecciones del pasado. Hay unas más que todo negativas, ¿se acuerda usted? Que por haberle mentido a mamá, lo castigó o la castigó, por haberle desobedecido, por haberle contestado mal. No, sí, ahí está el baúl de los recuerdos de Señor. Ahí está. Ahora los vemos ya no con dolor, con angustia, ¿no? Es algo que nos sucedió y que muchos aprendimos de ellos para no volverlos a cometer. El atractivo especial de los salmos históricos es que nos ayudan a ver nuestra vida como parte de la historia del pueblo de Dios y a reclamar ese pasado como propio. Como hemos sido adoptados en la familia del pueblo histórico de Dios por medio de Cristo, la herencia histórica del antiguo pueblo de Israel es, de hecho, el relato de nuestra ascendencia espiritual. ¿De dónde aprenderemos? De la historia del pueblo de Dios. ¿Y a dónde está registrada la historia del pueblo de Dios? En la Santa Biblia. Ahí ha quedado escrito. Por eso dice Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Para mi enseñanza. El objetivo final, dice allí la introducción, es comprender que cada generación del pueblo de Dios desempeña un papel pequeño, pero significativo en el gran despliegue histórico de los propósitos soberanos de Dios en el gran conflicto. El objetivo final es comprender que cada
generación del pueblo de Dios desempeña un papel pequeño pero significativo. Quiere decir que usted, los años de vida que el Señor le dé, van a ser significativos, porque usted es el medio de Dios para instruir a la siguiente generación, a sus hijos, a los nietos. Es de transmitirle el amor de Dios. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Cómo lo vio? Usted y yo tenemos ese privilegio, deber, responsabilidad de transmitirlo. Yo les aconsejo que lean y escudriñen la historia de las lecciones de Génesis 2 y 3. ¿Por qué? Porque lo que vivió el pueblo de Dios en esas 7 iglesias es lo que usted y yo vamos a vivir en el tiempo del fin, y necesitamos depender totalmente de Dios para poder pasar esos tiempos. Ha habido, como vemos, el tiempo de gran amor, Éfeso, un amor por Cristo, pero vinieron los momentos de alegría, de gozo, de abundancia, y ese gran amor empezó a bajar. También vinieron pruebas, dificultades, persecuciones. El pueblo fue perseguido. Todo eso viene a su vida. También van a venir momentos que el enemigo va a buscar la manera de que usted haga alianza con él. Van a venir unos momentos oscuros que, si usted no está aferrado de Jesús, va a caer en las trampas del enemigo. Pero van a venir también esos momentos de los cuales van a ser llamados para que se vuelva a Dios. Va a haber momentos en los cuales usted sentirá ese gran amor por Dios y por sus hermanos, y querrá que ellos vivan aferrados a Jesús. Pero como estamos viviendo ahora, tiempos de tibieza, que somos y no somos, todo eso son lecciones del pasado que debemos poner en práctica para no caer, para que en aquel día, cuando el Señor Jesucristo venga, por eso dice Él, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Cómo estaré? ¿Podré estar de pie delante del Señor, como dice Malaquías en el capítulo 3? ¿Podré estar de pie? Porque el propósito de estas lecciones son eso, de prepararnos para el encuentro con el Señor Jesús. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para la introducción de esta semana. Un estudio de la historia de los hijos de Israel nos ayudará a aprender lecciones que nos evitarán repetir los errores que mancillaron su registro. El Señor libró maravillosamente a ese pueblo de la esclavitud a que lo había sometido un rey opresor, y Él mismo se hizo cargo de su vasto ejército. Lo guió mediante una columna de nube de día y una columna de nube de noche.
y esa nube envolvía su propia presencia. Les proporcionó alimento en el desierto y comieron pan de ángeles. Poco después que Israel hubo levantado su campamento en el Sinaí, Moisés recibió la invitación de ascender la montaña para encontrarse con Dios. Subió solo la inclinada y áspera ladera y se acercó a la nube que señalaba la presencia de Jehová. Israel debía entrar ahora en una relación íntima y peculiar con el Altísimo. Debía ponerse como nación bajo el gobierno especial de Dios. Eso está en Cada Día con Dios, página 235. Debiéramos meditar en las Escrituras, pensando seria y sinceramente en las cosas que atañen a nuestra salvación eterna, la infinita misericordia, el amor de Jesús y el sacrificio hecho por nosotros exigen una seria y solemne reflexión. Debiéramos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e Intercesor. Debiéramos procurar comprender el significado del plan de salvación y meditar en la misión de aquel que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Nuestra fe y amor se fortalecerán mediante la contemplación de los temas celestiales. Nuestras oraciones serán más aceptables a Dios porque estarán más mezcladas con fe y amor. Serán más inteligentes y fervorosas. Habrá una confianza más constante en Jesús y tendremos una experiencia diaria y viva de la voluntad y el poder de Cristo para salvar a todos los que acuden a Dios mediante él. Eso está en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 762. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todopoderoso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de él. En palabras de incomparable belleza y ternura, el apóstol Pablo presentó a los sabios de Atenas el propósito que Dios había tenido en la creación y distribución de las razas y naciones. Declaró el apóstol: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefigurado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen. Eso está en Profetas y Reyes, página 366. Así que, mis queridos hermanos, esta semana vamos a estudiar acerca de lecciones del pasado para aplicarlas en nuestro diario vivir, para que no tropecemos con el error, con el pecado. Dios no quiere que suframos. Dios quiere que vivamos en paz, unidos a Él. Así es de que, hermanos, tomemos tiempo de calidad diaria, para pasar ese tiempo aprendiendo con nuestro Señor Jesús. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad.
Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.